Buen día, Gustavo, un saludo, ¿cómo está? Un abrazo, buenos días. Un placer de saludarlos en este tema tan importante. Nunca he visto que se escriba tanto en 2 días. Pero bueno, vamos. A ver, ¿cómo que se escriba? Han escrito presidentes, jefes de Estado de casi todo el mundo cuestionando la intervención policial del gobierno ecuatoriano en una embajada. ¿Conoce de un dato así en la historia, Gustavo Aliaga? Conozco toda la historia, desde 1920 hasta la fecha. Han habido incursiones en embajadas y en Latinoamérica han sido varias, ¿no? Te puedo dar los datos, pero han pasado temas como estos en su momento y como te digo, han empezado desde 1930-37 en plena guerra civil española. eh, y también se vio a México involucrada en temas de ayudar por su larga trayectoria de asilo, y también se vio Bolivia. En ese momento, Bolivia, que tenía una misión en Madrid, también salvó una cantidad impresionante, pero hubieron también abusos, porque no se conocía, no se establecía la costumbre de la inviolabilidad de la sede diplomática. Hoy día es otra cosa, pensamos de que esto estaba alejado, pero también estamos viviendo, y quiero decirte con la mayor sinceridad, de hace unos 2 meses, 3 meses, una guerra verbal, pero incandescente en el sentido entre mandatarios. Nunca, yo me acuerdo básicamente en la época del comandante Chávez, de que esta guerra verbal siempre escalaba a niveles muy, muy superiores, pero hoy día se ha dado mucho. México, Argentina, Colombia, eh, eh, otros países con Nicaragua, Cuba. Ha habido una guerra verbal, pero que parece normalizar la situación como normal, pero no está bien. Se ha roto el equilibrio entre las naciones y el respeto, y esto viene a ser casi el final, que espero que deberá terminarse mañana con la Asamblea de la OEA y las explicaciones que deberá dar Ecuador en la falta y en la violación de las normas internacionales. Así que estamos viviendo un momento eh, muy extraño en lo que se refiere a América Latina. E igual pasa con los Estados Unidos. El presidente Trump nos tiene acostumbrados a esta serie de agravios y de palabras, a veces salidas de tono, pero ese es el mundo que estamos viendo estos 3, 4 meses. Ahora, desde la convención de 1961 han ocurrido estos hechos, ¿cierto? Antes del 61 habían muchas intervenciones en legaciones. Es más, Estados Unidos mismo en la búsqueda de Assange no puede hacer lo que hizo Ecuador, por ejemplo, hace un par de días, Gustavo. No lo hizo, y eso que los ingleses podían haber asumido otro papel. Esperaron 7 años, 7 años. Entonces, se ha- estos últimos años es muy importante hablar de este tema. Se ha empezado a respetar, pero en demasía, además, aplicar básicamente las 4 normas: la Convención sobre Relaciones Internacionales, la Convención Consular y las 3 convenciones sobre asilo, sobre todo el asilo, que ha sido una de las instituciones más golpeadas, pero a la vez más respetadas en el tiempo. El tema de la entrada fue lo que ha roto este equilibrio, y debo decir, lamentablemente debo decir, que esto ha sido una reacción mundial. No hace mucho tiempo no había una reacción mundial desde la Unión Europea, el secretario general de Naciones Unidas, la OEA, países que no tienen mucho que ver con América Latina, no han validado lo que ha pasado con el Ecuador, y esto ha hecho recordar que se debe respetar, pero también le han hecho recuerdo a México, porque también va un poco de palo a México, de que México un poco ha abusado de esta institución. Utilizo la palabra abusado en el sentido de que a veces ha sido en demasía o ha otorgado demasiado. Tengo en este momento un documento en el caso además, porque nosotros hemos estado cerca, si ustedes recuerdan, el año 19, con lo que pasó con la embajadora de México, y al igual con la encargada de negocios de España, que fue expulsada del país en esta
en esta sede donde se hospedaron varios ministros y autoridades del gobierno de esa época, ¿no? Hemos estado cerca de un tema tan complicado como el del Ecuador, pero creo que primó la cordura y supimos salir elegantemente de este tema. Pero lo del Ecuador no se puede normalizar, es una situación indignante. Ha habido, como decíamos, un repudio uniforme en todo el planeta, rompe todo principio civilizatorio de las naciones y obviamente tenemos que recapacitar. Mañana a las 3 de la tarde será la asamblea de cancilleres en la OEA. Creo que será un buen momento para reflexionar de este tema. No lo ha pedido México, lo ha pedido Ecuador. Obviamente, viendo lo que ha pasado con Ecuador y las explicaciones de la canciller Sommerfield, explicará de que también Ecuador ha violado esas normas al haber otorgado el asilo a una persona que tenía una sentencia. Así que esto aplica tanto para el Estado territorial como para el asilante. De todos modos vamos a ver, y esta es una buena reflexión a todo el mundo, de que esta es una institución muy importante, pero muy importante a la que tenemos que seguir respetando y seguir defendiendo las naciones. ¿Hay justificación en la intervención de Ecuador sobre la Embajada de México para sacar de su asilo a Glass, diputado? Su colega decía más o menos algo así, hablo del diputado Alejandro Reyes. Es cuestionable la intervención, pero necesaria. ¿Cómo entiende esto? Perdón. Yo, en esto yo soy profesional de este tema, sería un orate, un totalmente loco. No se puede pensar así. Ha habido una violación, evidentemente no se han cumplido las reglas, ambas naciones deberían haber cumplido las reglas y existen los mecanismos. No es que no existen los mecanismos, por eso tenía Ecuador una misión diplomática en Ciudad de México y México igual. Ecuador debería haber hecho conocer rápidamente estos problemas a México. Si bien la señora Sommerfield lo ha explicado, México tal vez no asumió esa responsabilidad. La mayor carga de la prueba está en contra del Ecuador. Por favor, aquí no hay ninguna medias tintas, no podemos aplicar, sí, bueno, es que ellos también tenían razón. No se puede aplicar. Esta es una institución muy antigua, esta es una institución ya desde siglos pasados que defendía al que no se puede defender. Mal o bien, esto ha funcionado durante todo, y te vuelvo a decir, viola principios civilizatorios del buen comportamiento, de las buenas maneras entre las naciones. No existe, te vuelvo a repetir para no quedar equivocados, no existe doble posición en este asunto. Aquí ha habido un error del gobierno del Ecuador y sobre todo, obviamente, que habían los mecanismos para explicarlo, que supongo serán los que podría haber explicado días anteriores. Pero también estamos viviendo un momento, como lo había dicho al principio, muy complicado en América Latina. Todo este tema de insultos, agravios, los presidentes han perdido, los mandatarios han perdido cierta sindéresis con la educación y el buen comportamiento, lo que muestra que los países también empiezan a decir cosas que no son correctas, ¿no? Así que no hay equivocación, te lo digo como funcionario de más de 30 años en el servicio exterior. Nosotros hemos visto también, te recordarás lo que ha pasado con el senador Pinto, 10 años, 10 meses, 12 meses asilado en la misión diplomática del Brasil. Tuvo que el Brasil, una cosa que nunca vamos a poder explicar, el Brasil, a través de su ministro consejero, hoy día embajador del Servicio Exterior brasilero, tuvo que sacarlo en horas de la madrugada en 2 vehículos hacia el Brasil. No pudo lograr la presidenta de ese entonces con el señor Evo Morales una salida a la norma y a la ley. Así que no nos equivoquemos, no nos podemos equivocar en este tema. Hay veces cometemos violaciones por no leer, por no conocer las convenciones. Precisamente comentaba también eso yo, diputado, porque no puede haber una intervención cuestionable pero justificada con una declaración así, en sentido de que era necesaria. Ahora, claro, en los titulares de los medios de comunicación sale, en la radio, y escuché esta mañana, Comunidad Ciudadana dice que la
intervención de la Embajada de Ecuador o de Ecuador hacia la Embajada mexicana es cuestionable, pero necesaria. Por eso yo consultaba con usted si finalmente es una decisión de la alianza. Lo otro... El necesario hay que agarrarlo como un papel viejo y botarlo. No es necesario. Te lo digo con mayor respeto. Uno no puede tener una doble actitud con estos temas. Así es. O es blanco o es negro. No hay posibilidad de... Es necesario. No. Yo no sé si será de... Conozco además al presidente Mesa sobre este tema. Obviamente él es respetuoso de este tema. Las declaraciones políticas son esto, declaraciones políticas que las asumo yo, pero yo las puedo explicar, yo las puedo decir. No se puede tener un doble rasero en este asunto. ¿Ecuador se equivocó? Sí, se equivocó. Tal vez se equivocó México, sí, pero existen los mecanismos para corregir. La convención, sobre todo la convención sobre asilo político del 33, explica claramente cómo se debe hacer. Es un manual, no hay forma de perderse. Esto no tiene que consultar con las estrellas ni con el clima. Tiene que respetarse lo que dicen las convenciones. Para eso se hacen convenciones. Las convenciones duran 30, 20, 25 años en redactarse. No es un invento, no viene de Dios. Es hecho por los hombres, para que se respete, sobre todo el derecho del asilo, al que yo personalmente profeso toda mi fe en el sentido de que se debe respetar la norma. Caso contrario, tendríamos que volver a la barbarie, ¿no?, entre las naciones y empezar al más fuerte, ¿no? Así que, por favor, no nos equivoquemos, no demos un mensaje equivocado. He leído también las declaraciones del periódico El Deber sobre es que México se le está yendo a la mano, que la declaración del presidente mexicano está bien, son declaraciones políticas. No puedes equivocarte, no es posible equivocarte. Diputado, ahora Bolivia tendrá que emitir una posición ya ante la Organización de Estados Americanos. Ya lo ha adelantado el presidente, como también la Cancillería, de rechazo absoluto a la intervención ecuatoriana en la Embajada de México. ¿Qué criterio usted podría sugerir al Estado boliviano para su posición en la OEA, tanto en sesión de mañana como también... Yo creo que el embajador Héctor Arce, que está en la OEA, dirá la posición de Bolivia, que va a ser la misma que he escuchado del presidente. No es necesario llegar a la ruptura de relaciones como Nicaragua, pero sí tener claro el respeto irrestricto sobre las normas y las convenciones en materia de asilo diplomático. De asilo diplomático, porque hay también otro tipo de asilo. Pero se verán las equivocaciones y vuelvo a repetir. Esto aplica tanto, y lo vuelvo a repetir, para el Estado territorial como para el asilante, que en casos no debe otorgar el asilo. Pero eso lo van a ver y lo van a hablar en su momento mañana. México dirá su verdad, Ecuador su verdad, pero esto para ustedes, esto ha sido el efecto de esto ha sido recordarle al mundo que no se puede permitir estas violaciones. Esto no está bien. Y nosotros lo sabemos porque lo hemos vivido, hemos estado cerca de este tema y lo hemos vivido. Bolivia y hay veces nos falla la memoria, y quiero recordárselo a ti, hay veces hemos violado nuestras normas porque no hemos respetado el derecho de asilo. Pero creo que mañana Bolivia dirá su verdad, no tiene posibilidad de quedar en el medio. Tenemos que dar un mensaje claro y contundente sobre el respeto de las convenciones. Ahora, según su experiencia, ¿qué tendría que resolver mañana a petición de Ecuador la Organización de Estados Americanos a través de sus cancilleres? Lamentablemente esto no va a ser como un latigazo, ¿no? No va a haber castíguese con 20 latigazos, no va a ser así posible. Sí va a servir para que los países se sienten, sobre todo en Latinoamérica, que ha vivido en carne propia los problemas del asilo. En América Latina debe haber casi como 35 problemas en sus tiempos, o presidentes que han estado durante 10 o 15 años en una embajada. Esto va a ser una buena reflexión. México es un país grande, México es un país que entiende este tema, reconocerá sus errores, porque es importante reconocer sus errores y ellos lo saben. Creo que va a servir como un crisol para poder poner en la mesa de discusión estos temas
que son candentes, el tema de la corrupción, el tema del narcotráfico, toda esta lucha infernal que se está dando en América Latina, que hay veces la política jala más a lo político y menos a la norma. Uno quiere copiar los modelos que se dan en Centroamérica, en la lucha pero contra el narcotráfico o en la lucha contra los delincuentes, utilizando o copiando modelos que a veces uno debe tener cuidado. Lo político es político, eso ayuda para el mandatario, pero no ayuda para la norma. La norma se debe respetar y espero que mañana hagamos esta concesión mañana a las 3 de la tarde. Obviamente el Ecuador va a tener que pedir disculpas, no es posible no decir lo que tiene que decir, y México tiene que entender también de que se puede haber cometido errores, pero no queda más que reconocer también los propios y obviamente adecuar el camino en beneficio de la norma y en beneficio de que se respete el derecho de asilo. Diputado, en nuestra ingenuidad pensamos de que una de la salida y las disculpas de Ecuador va a tener que ser devolverle a Jorge Glass a la Embajada de México para que en adelante se proceda en rigor a la ley, al mandato y lo que usted también comenta, pero puede ser que también Ecuador, esto es ya una hipótesis, haya definido esa intervención para justificar los fines. ¿Qué le parece? No, el señor Glass no va a ser devuelto a las autoridades mexicanas, seamos claros. Lo importante, estamos hablando del procedimiento. Todo el segundo tema, que es la situación de Glass y la equivocación de Glass, porque el señor Glass sabía que al haber salido de la cárcel, él tenía una sentencia en firme. Él no podía solicitar asilo. Si bien se lo recibió como huésped, esa fue la palabra que dijo la canciller y el gobierno mexicano, luego solicitó asilo. Ese asilo fue impugnado por el gobierno ecuatoriano. Pero no voy a entrar al procedimiento porque es muy largo, es moroso. Simplemente no podemos dejar como precedente lo que ha pasado. 1, 2, no es posible que el señor Glass se le devuelva a la Embajada de México. El señor Glass está en prisión, debía cumplir una condena de 8 años, al igual que al presidente Correa, por varios problemas que tenían que ver ligados a la corrupción, y obviamente veremos en los próximos días si eso se va a llevar a cabo, pero el señor Glass ha vuelto donde tenía que estar. Ahora, justificar de que esto se hizo porque no le dio la gana a la Embajada Mexicana de respetar la norma, eso no se puede hacer. Habían los procedimientos necesarios. Y si había que esperar, bueno, espérese 1 año, 2 años, 3 años. El señor Glass no podía salir si no tenía el salvoconducto. Esto lo sabe el Ecuador. El Ecuador no es un país que no conoce la norma. No podía salir sin el salvoconducto, como a nosotros nos pasó con el señor Pinto. El señor Pinto no podía salir sin el salvoconducto y ahí lo tuvieron 11 meses. Entonces, nuevamente vuelvo a repetir, lo importante es que no tenemos que desvalorizar lo que ha pasado, no tenemos que pensar de que estos temas se utilizan simplemente como un procedimiento. Hay un respeto irrestricto al asilo y a la inviolabilidad de la misión diplomática, y eso no se puede volcar hacia atrás. Ha costado pero muchos años en construir esta acción civilizatoria, vuelvo a repetir, en que las naciones respeten a las naciones, al más débil o al más fuerte, sobre todo al más débil. Entonces, no es el momento para seguir escalando. Fue oportuno el pedido del Ecuador en este momento a la OEA para que se reflexione mañana a las 3 de la tarde y esperemos que las cosas se aclaren en su debido momento y oportunamente. Ahora, cierto, se entiende entonces, esto es mío nada más, que el fin justifica los medios. Había que nomás sacarlo a Jorge Glass de la cárcel o del asilo para llevarlo de nuevo a la cárcel. El miércoles hay otra reunión. Me parece muy... Sí, aquí hago un paréntesis. Sí, tienes razón. El fin justifica los medios, y aquí ya te hablo no como el funcionario diplomático. Es la acción política. El presidente decidió en la mesa del Palacio en Quito, o lo hago o no lo hago. ¿Esto por qué lo hago? Obviamente ha debido pesar en su momento algunos datos que él manejaba y tomó la decisión de hacerlo sabiendo lo que le iba a costar.
pero también hay una acción política un poco parecido a Milei lo que hace, ¿no? Ahora vamos a cambiar todo porque es hora de cambiar Claro, todo. porque tiene un gobierno corto, Daniel Noboa. Sí, por esto, pero lo que pasa es de que Noboa también tiene un problema muy grave. No te olvides que ayer casi ha decretado un estado de sitio, está en una lucha fratricida contra el narcotráfico. Obviamente tiene problemas mucho más graves que el problema del asilo, pero también es parte de la acción política. Este es el tema de la autoridad en Latinoamérica, de la autoridad y la popularidad. Este es un tema que se mezcla mucho en los accionarios de los presidentes. No solamente es ganar una elección, es cómo te mantienes Claro. en esa presidencia. Entonces yo creo que Noboa tomó la decisión que iba a ser peligrosa, complicada para el país, lo está asumiendo. Por eso vamos a ver mañana, y voy a ser el primero en estar ahí escuchando, voy a ser el primero en saber qué puede explicar, pero obviamente ha habido una acción política, lo que tú has dicho es correcto, obviamente ha habido una acción política primaria. Ahora, el miércoles hay otra reunión, le decía a Gustavo, a petición de Colombia, a la que se ha sumado Bolivia y Chile, para plantear una resolución de rechazo. ¿Qué implicancia puede tener esto después de la reunión de mañana? Sí, yo creo que van a pasar muchas cosas mañana, ¿no? Va a haber una crítica muy fuerte. Obviamente Correa todavía tiene una influencia. Si bien Venezuela, no te olvides que Venezuela no está en la OEA, Nicaragua no está en la OEA, se han retirado dos países que se han retirado, al igual que Cuba, ya no volvió Cuba. Va a estar básicamente Bolivia, que tiene que ver un poco con los temas del socialismo del siglo XXI. Chile, Colombia. Yo creo, sí, Chile, pero ha sido más medido. El presidente ha sido más medido. Obviamente ha querido guardar distancia, pero va a ser muy importante mañana, y esto es a lo que quiero ir, dejando de lado el tema. Va a ser muy importante cómo están los equilibrios latinoamericanos en materia de lo que es la izquierda o la derecha, ¿no? Hay nomás este tema que se está hablando, y mañana vamos a ver cómo se defienden. Pero he estado siguiendo a Sommerfield, la conozco de alguna manera, ha tratado de explicar para no normalizar. Yo creo que ella no quería normalizar, más bien ha explicado el procedimiento, pero bueno, va a ser importante ver mañana este tema, y nuevamente te vuelvo a decir, ha sido una gran, pero una gran lección de humildad, vuelvo a decir, de humildad, en darnos cuenta que no tenemos la posibilidad de ser dioses. Simplemente uno no puede ser Dios siendo simplemente un simple mortal. Uno debe respetar la norma y la convivencia. Así que el miércoles va a ser importante. No nos olvidemos que le ha pasado a la Argentina y Colombia esta discusión agria entre sus presidentes, y a veces el presidente de México también se ha boqueado, si es la palabra correcta, se ha boqueado con los presidentes, y eso no está bien. La canciller argentina inteligentemente ha podido negociar con Colombia, no una salida verbal, sino un comunicado entre las cancillerías en que ha parado esa discusión agria entre el colombiano y el argentino, con un comunicado que dice que más importantes son las relaciones entre Colombia y la Argentina que meras discusiones políticas. Digamos, esto es manejarse bien en la norma y en lo que son las cancillerías. Así que yo creo que mañana no le queda más que hacer un acto de contrición al Ecuador, y México, por la experiencia que tiene, hará lo suyo. Cierto, disculparse y punto, asunto cerrado, pero el hecho está, Gustavo, ya ha habido una violación a las convenciones internacionales al intervenir en un estado territorial, un país hacia una embajada extranjera. Gustavo, le vamos a agradecer la deferencia y la explicación que siempre tiene con nosotros respecto de asuntos diplomáticos. Un placer de saludarlos, buenos días. Ha sido para mí una maravilla hablar de este tema, así que veamos mañana qué pasa, pero ha sido muy importante. Increíblemente, lo que ha pasado nos hace reflexionar a todos, ¿no? Así que un gran saludo y buenos días.